Dice la palabra del Señor, Salmos 91, versículos del 3 en adelante. Puede usted leer con nosotros en medio de este tiempo. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso número 4, dice la palabra: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, escudo y adarga es su verdad. Padre, pedimos que hables a nosotros, a nuestras vidas, a través de tu preciosa palabra. Señor, habla a nosotros en medio de este tiempo y permítenos entender, Señor, lo que deseas enseñar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Señor, gracias porque estás hoy en medio de este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos bendices y nos fortaleces. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El salmista está haciendo varias reflexiones que nos permiten dilucidar lo que Dios hace y la forma en la que el Señor revela su plan para nosotros, para nuestras vidas y para nuestros corazones. Una de las cosas que encontramos es la utilización de diferentes elementos que nos permiten entender también, y el salmista usa elementos propios de la naturaleza para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo y la forma en la que Dios se expresa. Y en el verso 4 encontramos un resultado propio que está del permanecer en el Señor. En el verso 4 inicia una parte que es muy relacional. Y es cuando encontramos que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí la imagen, y eso es importante, siempre encontramos diferentes elementos de la naturaleza que nos permiten entender cómo Dios actúa. Dios permite que los que escriben, y nos permite a nosotros a través de diferentes elementos describir para otros cómo es Dios, cómo se mueve, qué hace el Señor. Y mire que este tema de las imágenes y la forma en la que el Señor utiliza diferentes elementos para que conozcamos cómo Dios actúa, cómo el Señor se mueve, es interesante de Dios. Una de las cosas que Dios hace con el pueblo de Israel es que no permite que él tenga y no busca tener una imagen representativa en la tierra. Le dice que una de las cosas: no te harás imagen de lo que está en los cielos. Es uno de los llamados de atención que hace el Señor cuando empieza todo el desarrollo de una nación como es la nación de Israel. Y eso tiene algo bien interesante porque particularmente el hombre, cuando ya tiene una imagen creada de algo, ya esa imagen queda en su vida y es la forma en la que toda la vida va a describir eso. Si yo le digo a usted la palabra amor, lo primero que usted piensa es en un corazón, porque es la forma en la cual nosotros hemos aprendido y sido enseñados, ¿sí? Ya si tú has tenido otro acercamiento a amor, puedes verlo como la forma de pronto de decirle a otra persona, o también puedes entenderlo como tal vez un abrazo, ver expresiones, pero todas están ligadas a esa forma de entenderlo.
aquí el Señor permite que podamos identificar para explicar cómo actúa el Señor con nosotros, nos permite usar aún elementos del conocimiento humano y darles una significación para que sea más fácil y más entendible para nosotros su mensaje. Y eso es importante. Cada una de las figuras de los elementos naturales que existen que Dios permite que se escriba usándolos como elementos, son formas en las cuales nosotros podemos tener una mejor comprensión de su mensaje, es más entendible para nosotros. Y eso nos permite entender cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve. El salmista aquí está teniendo una oportunidad para presentarnos cómo Dios obra. Y por eso dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Una de las imágenes que tiene el salmista es ve y conoce la naturaleza. Ha visto David como una persona que ha estado en el campo, ha visto esa particularidad, ¿sí? ¿De qué? De cómo los animales, en este caso las aves, cubren con sus alas a sus hijos. Y no solo las cubren para defenderlos, sino también como un desarrollo de protección y de cercanía. Y es interesante ese elemento. ¿Sí? ¿Por qué usar para describir la forma en la que Dios se relaciona a través de elementos como las aves o de animales como las aves y no de pronto de otros animales de la naturaleza? Porque tiene una connotación bien interesante sobre la forma en la que se puede entender que hay una relación. Y esa relación está basada en un conocimiento. Con sus plumas te cubrirá. Los animales que tienen plumas y que los utilizan para proteger, no solo es para proteger de peligros, sino también como una forma de cubrir y de acercarse con mucha tener una cercanía muy puntual con sus crías. En este caso, si vamos a la gallina, hay diferentes pollitos. Entonces, tenga por un momento esa imagen, de pronto que es un poco más cercana. Hay una gallina y hay unos pollitos. ¿Qué pasa con los pollos? Los pollitos apenas van naciendo y van creciendo, siempre están bajo la cubierta de su mamá gallina. Y esa cubierta les permite estar y experimentar seguridad, a tal punto que cuando enfrentan diferentes situaciones, cuando vienen los enemigos, sí, que se puedan levantar, cuando vienen peligros, los pollitos han sido y han entendido que bajo la tutela de su mamá están protegidos, ¿sí? Y mire lo interesante. Yo recuerdo cuando estaba en el campo que pasaba lo siguiente. Eh, a veces llegaba de pronto el perro de mis abuelos y entonces habían dos perros. Uno que era muy manso, que no molestaba y había otro que a todo lo que veía le tiraba. Entonces recuerdo la siguiente escena. Estaban por ahí unos pollitos, llegó el perro bravo de la finca de mis abuelos y entonces empezó a ladrar y entonces los pollitos salieron corriendo. Pero pasó algo. Un pollito de esos no se dio cuenta y se fue a ponerse debajo del gallo. Se escondió debajo del gallo. Pues, ¿qué creen que pasó? El gallo, los pollitos van a guardarse y a esconderse en la mamá gallina, el gallo no. Entonces el gallo era como incómodo con el pollito no se había dado cuenta, pensó que era la mamá, pero
al estar ahí debajo, el pollito estaba activo y si se movía, él se movía. Si se movía el gallo como que incómodo con ese pollo, abrió lógicamente las alas como para mostrarle que no era, pero el pollito, por estar mirando el peligro, no se dio cuenta que era debajo del gallo. Y entonces, en un momento el gallo como que intentó salir corriendo y ahí cuando se quedó sin esa protección, ahí sí el pollito miró, vio que no era su mamá gallina, vio y salió corriendo a donde estaba ella. ¿Para qué le cuento esta escena? Muy del campo y muy de las cosas de pronto que podemos entender a través de este salmo. De varios elementos. Miren, el pollito, sí, es frágil, pero sabe que puede correr y estar seguro en bajo las plumas de su mamá gallina. Él lo sabe. Por eso, cuando pasó con este pollito, él no miraba hacia arriba, él entendía como que la mamá gallina, que él estaba en el lugar correcto, y entonces el hecho de que sacara las alas era que era defendiendo a él, y él se sentía feliz y contento ahí porque lo estaban defendiendo, ¿sí? Y esto es importante. Esto habla de un nivel relacional donde conocemos al Señor, un nivel donde sabemos el lugar donde nosotros estamos seguros. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mire que todos necesitamos en nuestra vida entender el lugar donde nosotros estamos seguros. Todos necesitamos eso. Qué triste. Muchas veces se entiende que el lugar más seguro donde vamos a estar, ¿sí? El lugar donde podemos refugiarnos es nuestra casa. Pero qué triste es muchas veces encontrarnos que no es un lugar de refugio. Qué triste es a veces entender que a veces queremos encontrar refugio en personas, pero muchas veces esas personas quebrantan esa confianza y entonces no encontramos en ellos refugio. Qué triste es que tal vez como hijos pudiéramos buscar encontrar refugio en nuestros padres y no encontrarlo. Y entonces ir a buscar refugio en otros lugares. Y muchas veces esos lugares donde encontramos refugio también empiezan a ser nuestro lugar seguro y tal vez de pronto nos puede pasar ser un lugar seguro aparentemente para nosotros, pero no el lugar seguro que nosotros necesitamos. ¿A dónde estás corriendo a encontrar tu lugar seguro? ¿Hemos encontrado en el Señor nuestro lugar seguro? Mire que la expresión debajo de sus alas está anclada como una posición de refugio, es un lugar específico. ¿Sí? No es cerca ni al lado, sino es debajo. Estoy bajo su protección. ¿Sí? Y esto es importante porque esto implica sumisión, confianza y abandono de cualquier intento de defenderse uno mismo. Esa expresión debajo de sus alas implica eso, quiero repetirse, sumisión. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy debajo de las alas, el Señor es mi refugio, entonces estoy ahí porque he decidido someterme a Él. ¿Sí? Y eso es algo que todos tenemos que tener pendiente y tener muy puntualmente en nuestra vida. Tú sigues al Señor, has empezado a caminar en la vida cristiana, estás desarrollando, pero eso implica sumisión, implica someterme, ¿sí? Implica que voy a seguir los preceptos que encuentro en la palabra, implica que me voy a dejar guiar. Y eso es importante porque muchas veces la protección de Dios aparentemente no funciona. Y es que no funciona porque Dios no nos proteja, sino porque nosotros no queremos someternos. No queremos estar en sumisión. Eso es importante. Debajo de sus alas implica, no dice
al lado del Señor, no dice delante de Él, ni atrás de Él, ni al lado de Él, sino debajo de Él. Implica cobertura. Y eso es importante. El lugar a donde nosotros vamos a refugiarnos implica cobertura y esa cobertura tiene unas implicaciones para nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que el Señor es la cobertura que mejor que nosotros podemos tener. Porque mira, muchas veces nuestra cobertura y nuestro lugar de refugio a veces se vuelven las adicciones. A veces el alcohol, las relaciones ilícitas, y entonces todas estas cosas, a veces se vuelve de pronto el miedo nuestro refugio, a veces se vuelve nuestro refugio tal vez la pereza, y entonces esa cobertura que nosotros tenemos dilucida lo que nosotros hacemos. Mire que a veces nosotros estamos bajo la cobertura, bajo sumisión a personas que no deberíamos estar. Porque cuando estamos bajo la cobertura de personas, de situaciones, de emociones, eso se va a ver reflejado en nuestra vida y por eso es que usted y yo podemos preguntarnos, pero ¿por qué como que no funciona? ¿Por qué no me dan... hablaba con alguien estos días y decía, no, es que yo, o sea, es que no me dan ganas de orar. Y entonces, a medida que estábamos hablando, pues una de las conclusiones a la que llegamos era, es que mire, la cubierta que estás cubierto, estás en lugares participando con personas que su cubierta no es la oración. Y por eso te está afectando, ¿sí? La gente con la que nos rodeamos también afecta mucho lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Cómo nosotros nos movemos, hacia dónde nosotros vamos. Y a veces nosotros pensamos que no, pero no con esto le estoy diciendo, no puedes estar cerca de ellos, no puedes estar, no porque Jesús nos muestra, Jesús pudo estar cerca de los pecadores, de los publicanos, Jesús pudo estar cerca de ladrones, de todas esas cosas, pero mira la diferencia, jamás eso que ellos tenían llegó a contaminar y a ser la cobertura para él, sino al contrario, él de la vida que tenía, de la comunión que siempre tenía con el Padre, porque una de las cosas que encontramos en la Escritura es que Jesús tenía largos tiempos de oración, de búsqueda, esa conexión que tenía con el Padre no permitía que en él el pecado lo afectara. Y eso es vital. Jesús podía ir a estar en lugares donde eran difíciles, situaciones complejas, rodearse de personas, pero Jesús jamás fue influenciado por lo que había en esas personas. Al contrario, él con lo que tenía en él, con esa, con esa sumisión, esa confianza que tenía en el Señor, impregnó a los demás de eso. Y ese es un poderoso mensaje para nosotros. Mira, entre más te llenas del Señor, yo no le estoy diciendo de una otra forma que no, es que usted como cristianos no podemos hablar con los no cristianos, no podemos relacionarnos, tenemos que estar aquí solos, nosotros no. Nosotros, entre nosotros como hijos de Dios, nos fortalecemos, pero nos fortalecemos también con el propósito de que cuando yo estoy en un lugar donde no estoy rodeado de personas que comparten mi misma fe, yo para ellos soy luz en medio de las tinieblas. Y ese es un principio poderoso que aprendemos aquí. Debajo de sus alas es estar en sumisión, es estar en confianza, confío en el Señor, es que abandono cualquier intento aún de defenderme por mí mismo, entiendo que el Señor es quien me defiende. Hay un texto en la Escritura que dice, mía es la venganza, yo pagaré el precio. Pero a veces yo quiero vengarme. Yo quiero tomar justicia por mi propia mano.
Mía es la venganza, muchas veces dice la Escritura, y es un llamado de atención también para nosotros, porque como seres humanos queremos vengarnos, queremos tomar la justicia como todos por propia mano, pero no es el camino que el Señor nos invita a escoger, sino a estar bajo su cobertura, bajo su cubierta y entender que estamos refugiados en Él, que tenemos una seguridad. No quiere decir que no hay peligros externos. Yo no sé si alguna vez usted ha visto los pollitos cuando están escondidos con la mamá. A veces por las plumas sacan la cabeza y miran y vuelven y se esconden. Hay peligros externos que siempre van a estar presentes. Siempre van a estar. El Señor nunca dice, no, no habrá peligros. Sí habrá peligros, habrá situaciones, pero si estás conmigo, estás teniendo esa relación conmigo, entendiendo que yo soy tu seguridad, yo soy tu refugio, entonces podrás enfrentar esas situaciones, podrás hacerle frente. Mire, la palabra interesante que reflexiona en esta parte es, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, o debajo de sus alas hallarás refugio. La palabra que se utiliza para entender esta expresión en el hebreo es kahasa. Kahasa, K-J-A-S-A, kahasa. Kahasa nos habla de abrigar. Kahasa nos habla de ese lugar donde nos refugiamos. Kahasa nos habla también de de estar al amparo, de esa confianza que hemos desarrollado, de esa esperanza que no es una esperanza efímera, sino es una esperanza puntual. Esa esperanza que me lleva a estar seguro, a estar confiado en que Dios lo que ha dicho lo va a cumplir, porque no lo ha dicho un hombre, sino lo ha dicho Él. Ese es el desarrollo que estamos viendo. Aquí vemos también el desarrollo de un lugar de intimidad y de dependencia debajo de sus alas. ¿Sí? Es dependencia total y confianza absoluta. No sé si usted y yo tenemos esa dependencia y esa confianza absoluta en que Dios puede obrar, en que Dios puede hacer, pero la confianza, ese desarrollo se da a medida que vamos trabajando y vamos creciendo. Un esposo y una esposa empiezan a tener confianza el uno en el otro a medida que se van desarrollando y esa confianza va madurando. Yo sé, conozco, ¿sí? Sé. Lógicamente no con la Biblia también siempre nos dice, bueno, que hay que tener cuidado con la confianza, pero la confianza es algo que vamos construyendo a medida que nos vamos conociendo. A medida que vas conociendo más de Dios, tu confianza va creciendo. Y entonces la confianza te lleva a tener una dependencia absoluta del Señor. Pero la confianza no crece si yo no le invierto tiempo, si yo no trabajo en ello todo el día. El polluelo no puede sobrevivir por sí mismo. Su vida depende de permanecer cerca de su madre para ser alimentado y ser cuidado. Llegará un momento en el que ya va a crecer el polluelo y ya va a migrar, pero esa primera parte es importante y nos denota también la forma en la que el Señor nos cuida. Con sus plumas te cubrirá. El Señor toma la iniciativa de proveer protección. Mira lo interesante que dice esta parte, con sus plumas te cubrirá. Porque estamos hablando en esta parte del Salmo de lo que Dios está haciendo. Con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo no sé si usted
y yo tal vez hemos experimentado el estar sin protección. Aparentemente en una ciudad tan grande, a veces nosotros podemos sentirnos solos. Yo no sé, de pronto usted ha experimentado esa sensación de estar solo. Pero hoy el Señor nos quiere reafirmar en nuestra vida y en nuestro propósito para que entendamos que debajo de Él, que bajo su cubierta nosotros estamos seguros y confiados. Nosotros estamos en un lugar donde nos podemos refugiar, donde podemos confiar, donde podemos buscar protección. Las alas son un símbolo de cuidado maternal. Las plumas, mire, las plumas representan esa suavidez y esa calidez del refugio divino. Y eso es importante. Con sus plumas te cubrirá. Habla de suavidez, de calidez, de relacionarse con el Señor. El Señor quiere tener ese nivel de relación, pero las alas son ese símbolo de cuidado materno. Esto no es algo pasivo, ¿sí? Pero se requiere humildad de reconocer que somos vulnerables y que necesitamos protección divina. Y eso es clave aquí en este texto. Necesitamos y es importante que reconozcamos que somos vulnerables. El mundo nos enseña y proclama que no debemos mostrarnos vulnerables, debemos mostrarnos fuertes. Por eso, muchas veces las redes sociales en las cuales estamos inmersos, muchas veces hablan de cosas que no se acercan a la realidad, porque ninguno quiere mostrarse tal cual es. Todos queremos mostrarnos de una forma que no somos. A veces cuando uno está en relaciones a veces uno también entra en ese tema de vivir de las apariencias, de mostrar, pero en la realidad sí eso tiene que ver con algo muy puntual. O a veces estoy tapando mi vulnerabilidad con apariencias. El que seas vulnerable, el Señor no lo ve como algo malo. Hay un texto que es precioso y poderoso, dice, porque en tu debilidad o en mi debilidad Dios se hace más fuerte. En mi debilidad Dios se hace más fuerte. Hay otro texto que habla más específicamente, dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Y por qué está esa expresión? ¿Por qué? Y eso es algo que habla el apóstol Pablo cuando habla a los corintios en la segunda carta que les escribe. Les habla, dice, en lugar de estar triste por las situaciones que estoy viviendo, yo me regocijo en medio de esas situaciones. Sufro persecuciones, tengo dificultades, muchas tal vez a causa de Cristo, pero he entendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad el Señor es mi fuerza. Y eso habla de vulnerabilidad. Hoy te sientes débil, te sientes vulnerable, el Señor es un escenario precioso para que entiendas la fortaleza de Dios para tu vida. Estoy pasando por alguna situación que de pronto está aún trayendo desesperación a mi vida. Es un escenario precioso para ver cómo el Señor obra. Permítele a Él que obre hoy. Permítele a Él que pueda darte ese abrazo de calidez y de seguridad. Ese abrazo de saber que estás seguro en Él, que puedes confiar en el Señor y que no te va a dejar, que no te ha dejado y que no te dejará. Él es el refugio definitivo. Él es el lugar. Jesús habla también de esto cuando le dice a la mujer, dice, el que a mí viene no tendrá sed jamás. El que viene a mí no tendrá sed jamás.
También habla, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y eso es algo precioso que debemos y es importante que entendamos, decidir refugiarnos en Dios frente a las señales de peligro. Ten mucho cuidado, y aquí quiero hacer un paréntesis para llamar la atención. Muchas veces nosotros al último que acudimos es al Señor y nos jactamos diciendo que Dios es lo primero en nuestra vida. Ve al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que hemos tenido, las situaciones que hemos enfrentado, es porque hemos tenido malos consejeros. Hemos ido a encontrar refugio en malas personas. Si estás con depresión y vas y buscas consejo en una persona que la depresión lo que hace es irse a los vicios, irse a atentar contra su propia vida, pues ¿en qué voy a resultar? En eso, atentando contra mi vida misma. Pero si voy a mi refugio seguro, que es el Señor, voy al Señor, le digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en medio de esta situación que estoy enfrentando, porque no sé cómo salir de esto, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer las cosas. Ahí estoy mostrando vulnerabilidad. Pero Dios se hace fuerte en mí con su propósito, porque reconozco que Él es el que puede fortalecer mi vida. Señor, tú puedes fortalecernos. Tú puedes levantarnos. Tú puedes hacer algo precioso en nosotros. En Dios estás seguro. Ve a Él, ten esa relación con Él, siente su abrazo, siente cómo Él está ahí a tu lado, a mi lado, fortaleciendo nuestras vidas, ahí, obrando, cambiando, haciendo cosas preciosas en favor de nosotros. En medio de la debilidad, Dios se hace más fuerte. Si hoy soy débil, puedo decir que Él es la fortaleza de mi vida, que Él es en quien yo puedo confiar, que Él es en quien yo puedo esperar. Mi lugar seguro, debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No estás seguro en otro lugar, sino en la presencia del Señor. Ahí es donde estamos seguros. Hoy es la oportunidad para que usted y yo nos podamos acercar al Señor. Hoy es la oportunidad para que vayamos al Señor. Dios tiene para ti y para mí lo que yo necesito. El Señor tiene para nosotros paz, confianza. Si nos acogemos a su preciosa mano, habrá una presencia protectora, íntima y amorosa de Dios para con nosotros. No es un amuleto de la suerte, sino una relación de refugio. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. No es usar su palabra como un amuleto, sino es una relación. Relaciónate con el Señor, crece en tu intimidad con Él y encontraremos refugio y descanso para nuestra vida. Padre, oramos en esta hora, Señor, para que tú hoy bendigas nuestra vida. Señor, te pedimos que nos perdones porque muchas veces hemos buscado refugio, hemos buscado coberturas que no son. Señor, nos hemos puesto al amparo de situaciones, de emociones que han sido nuestro refugio y nos han hecho daño. Y no es tu plan y propósito, sino ha sido nuestra decisión. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos puesto al amparo de la depresión, tal vez, que ha venido a nosotros.
Señor, tal vez nos hemos puesto al amparo de consejeros que no son sabios, que muchas veces no tienen nada de ti, y sus consejos los hemos seguido como si fueran tus palabras y nos han llevado por el camino equivocado. Señor, hoy tenemos sed, queremos ir a ti para ser saciados. Queremos ir a ti, Señor, para que en tu preciosa presencia podamos encontrar refugio, fortaleza, bendición para nuestras vidas y nuestros corazones. En ti estamos seguros. Nuestro refugio y nuestra fortaleza es el Dios vivo. Señor, acudimos a ti. Entendemos, Señor, que tu mano preciosa es la que nos levanta, la que nos fortalece, que nada falta a los que te buscan, a los que confían en ti, nada falta. Señor, creemos que tú eres el que nos fortalece, que tú eres el que nos da la vida, nos da la esperanza, que en medio de todas las cosas tú tienes el control y el dominio. Señor, gracias. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, que hoy sea una mañana, una tarde o una noche para entender que tú nos estás cubriendo. Señor, que debajo de tus alas estamos seguros. Quita de nosotros ese malentender que no estamos seguros en ti, o eso que ha venido a tergiversar el entender que en ti estamos seguros. Señor, si aún hemos creído que en ti estamos seguros, como si fuera un amuleto de la suerte, hoy quita eso de nosotros y permítenos entender que es una relación de refugio, es una relación de confianza. Señor, que hoy nuestra confianza en ti crezca, que crezcamos en nuestra confianza, en el entender que tú, Señor, eres nuestro refugio, nuestro lugar seguro, que está cercano a mí, porque la oración es una forma de acercarme a ti. Perdóname si muchas veces me he dejado, Señor, llenar de situaciones, de cosas, de cargas, y eso han cerrado mis labios y yo no he ido a ti para descargar mi corazón, y muchas veces he terminado lastimando a otros por no ir a ti, Señor, y recibir de ti paz, refugio, fortaleza para mi vida. Señor, perdóname porque muchas veces he ido a buscar refugio en adicciones, tal vez. Señor, he ido a buscar refugio en lugares equivocados. Mis pies a veces han corrido presurosos a refugios erróneos. Pero hoy, Señor, tú me liberes. Yo pueda ir a ti, así como fue David en su angustia, fue a ti para ser librado. Señor, y tú pusiste personas, guiaste sus pasos. Guíanos, Señor, también a nosotros. Guíanos, Espíritu Santo. Señor, pon personas correctas a nuestro alrededor. Señor, que podamos aprender a entender tu voz, a escuchar tu voz, a ser llenos de tu preciosa presencia. Gracias, Señor, por lo que tú haces y lo que tú harás en nuestras vidas. Mi confianza está puesta en ti. Mi confianza está puesta en ti. Que sea hecha tu voluntad en nosotros, como lo es en el cielo, también sea hecha aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Debajo de sus alas estarás seguro. Gracias por esta hermosa palabra.